usted que si vive el Evangelio como Dios manda, que le garantiza a usted que si vive su fe, que le garantiza a usted que si cree en su palabra, que camina por los senderos del Señor, usted puede entrar con certeza, con seguridad, con firmeza al reino de los cielos, porque esa iglesia tiene la llave. Teológicamente significa que la única iglesia donde le garantiza a usted que puede entrar al cielo con firmeza es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que las otras iglesias les engaña, les miente y le dice, vente conmigo y serás salvo, aleluya, gloria al Señor. Es una preguntita, ¿tiene la llave del reino de los cielos? Si no la tiene, ¿cómo me asegura que va a entrar? Esto es lo importante. Hay una iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Y esa iglesia que Cristo fundó, ¿saben qué? Tiene un representante en la tierra, un jefe en la tierra, una autoridad en la tierra que nosotros llamamos Papa. Que nadie me puede decir que eso es mentira, porque Jesucristo dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando con Pedro. Yo no voy a pelear hoy no le voy a hablar nada de la piedra, para que ustedes, los hermanos separados, no digan, es que la piedra es Cristo. No, de ahí no quiero nada. Hoy no tengo genio para hablar sobre la piedra. Hoy tengo genio para decirle que Pedro es una autoridad que Jesucristo dejó en la tierra, con las llaves del reino de los cielos en la iglesia, que le dejó esa autoridad que nosotros llamamos Papa, cuando le dice, a ti, si quieres repítelo, a ti te doy la llave. ¿Otra vez? Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo dice? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti. Observen, hermano, pongan la lupa y háganle zoom. No dice, a mí yo me doy las llaves del reino de los cielos. Cualquier persona que tenga inteligencia podrá ver, haciéndole zoom, que Jesucristo está hablando con Pedro. ¿Cómo sabemos que está hablando con Pedro? Porque dice, a ti. A diferencia de que estuviera hablando con él mismo en voz alta, como dicen los protestantes. Jesucristo estaba hablando con él mismo en voz alta. No dice, a mí me doy las llaves del reino. Dice, a ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Cristo funda una iglesia y pone a Pedro como jefe y le entrega las llaves del reino de los cielos. Entonces, en la iglesia de Jesucristo debe haber un jefe, una autoridad. Como sabemos, le entregó las llaves del reino. Y para yo estar en la iglesia de Jesucristo, tengo que mirar, no si me hablan de Jesucristo. Los testigos hablan de Jesucristo, los pentecostales hablan de Jesucristo, los evangélicos hablan de Jesucristo, los adventistas hablan, todos hablan de Jesucristo. ¿Cómo sé yo cuál es la iglesia que fundó Jesucristo? Porque todas esas dicen que son la iglesia de Jesucristo. Pues veamos cuál tiene esa autoridad, ese jefe, ese papa que Jesucristo le entregó las llaves. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Antes de seguir, padre, quiero contarle que yo fui a Roma y una de las cosas que me impactó, yo llego a Roma y voy a la Basílica de San Pedro y cuando voy a entrar, sorpresa, yo no quise averiguar nada de lo que era la Basílica, de lo que había en la Basílica, no quise averiguar nada, yo quería sorprenderme, quería verlo, gustarlo. Y cuando llego en la puerta, en la entrada, las llaves en grande me impactaron, pero no tanto, me impactaron las llaves. Y yo dije, oh, fantástico. Miro hacia la derecha o hacia la izquierda, no me acuerdo si era la derecha o la izquierda, pero estaba una imagen grande de Pedro antes de entrar con las llaves. Y digo, uy, caramba. Al pasar la puerta en el piso estaban las llaves. Magnífico. Y ya comenzó mi corazón a palpitar. Doy un paso, miro hacia arriba, allá en el techo, las llaves. Y me venía a la mente eso de Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y cuando sigo caminando, antes de llegar al altar, está Pedro sentado con las llaves aquí. Y yo sentía ganas de llorar, la emoción al conocer las Sagradas Escrituras, dije, oh, qué espectacular. Aquí está incluso de manera figurativa lo que Jesucristo hizo cuando fundó su iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. La única iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos, que teológicamente significa donde usted tiene la garantía de poder entrar al cielo, pues esta iglesia tiene la llave,
es donde está Pedro, la autoridad que Jesucristo dejó. Padre, ¿y es lo mismo estar en cualquier otra iglesia? No es lo mismo. Tan así que las otras iglesias no tienen las llaves para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿para qué voy a estar yo en esa iglesia? Voy a perder tiempo, yo quiero entrar al cielo. Si usted no quiere entrar al cielo, vete con la iglesia de José Smith, vete con la iglesia de Elena de White, vete con la iglesia de Pánfilo, de Petronilo. Ahí se sentirá muy bonito, muy hermoso. Ahí usted explotará todos sus sentidos y sus gustos. Canta, baila. Canta, baila, pero no podrá entrar al reino de los cielos porque ellos no tienen la llave del reino de los cielos. Aquí está la autoridad, pero no solamente le dio la llave del reino de los cielos. Para que ustedes vean que la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Dios vivo, en la que yo debo estar porque tiene la llave del reino de los cielos, tiene a Pedro como jefe. Ponga cuidado lo que sigue. Dale. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí podemos ver con claridad, sin que nadie, aquí no necesitan lente, ni tampoco necesitan lupa. Aquí lo pueden ver con claridad. Solamente lo que necesitan es escuchar la palabra de Dios y analizarla. Lo que ates quedará atado. ¿Quién me dice a mí que eso no es autoridad? ¿Quién me dice a mí que Dios no reconoce la autoridad de Pedro? Lo que ates quedará atado. Significa, yo reconozco tu autoridad, Pedro. Te doy la autoridad y la reconozco en el cielo. Si en la tierra los protestantes no conocen su autoridad, yo en el cielo sí la reconozco. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, gústele o no le guste a los protestantes. Esto es lo que le importa dentro de la iglesia. El Dios vivo tiene una iglesia, tiene las llaves del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Esa autoridad no la tiene ningún pastor evangélico, la tiene Pedro. Y en esa iglesia es donde yo orgullosamente vivo y disfruto mi fe, saboreo mi fe, vivo mi fe. Y hoy ustedes y yo estamos celebrando en El Salvador la emoción de tener un santo nuevo, Monseñor Romero, donde este hombre vivió su fe, no se metió en evangélico, no renegó de la fe, vivió su fe dentro de la iglesia, esa que tiene la llave del reino de los cielos, y por eso hoy lo llamamos San Monseñor Romero, porque estaba dentro de la iglesia que tiene la llave del reino de los cielos. Ahora pregunto, ¿usted nunca se ha cuestionado por qué los evangélicos no tienen santos? No se lo vayan a contar, porque no tienen la llave del reino de los cielos. ¿Por qué la única iglesia que tiene santos es la iglesia católica? Porque ella tiene la llave del reino de los cielos. En esa iglesia, orgullosamente estamos los católicos, en la única iglesia de Cristo, donde está Pedro con las llaves, Pedro con la autoridad que Dios le dio, gústele al que no le guste. Ahora, a Satanás no le gusta esto, a Satanás le da rabia, pero ya Jesucristo lo dijo. Los poderes de la muerte, los poderes del infierno, el diablo en persona, no la podrán vencer. Hermano querido, hoy con estas sencillas palabras quiero simplemente demostrarle que no es lo mismo ser católico a ser protestante. Como no es lo mismo tener las llaves a no tenerlas. El que tiene las llaves entra y el que no tiene las llaves se queda por fuera. Así es. No, le agradecemos al Padre por esta reflexión tan hermosa, hermanos y hermanas. Yo creo que a usted y a mí nos ayuda mucho lo que nos está diciendo el Padre, porque nos fortalece que tenemos que estar aquí, en esta iglesia. Y los que se han ido para que regresen, ¿verdad, Padre? Y vuelvan con nosotros. Mire, Padre, y a veces, mire, eso es lo que usted dijo, los que se han ido, regresen. Los que se han ido, San Pablo dice que es renegar de la fe. En Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, si usted es tan amable me lo lee. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, San Pablo viene a decir que eso no es correcto. Salirse de la iglesia no es correcto, es un pecado, Padre. A ver, yo quisiera que no me lo tomen mal, que no piensen que es que yo estoy insultando a los hermanos separados. Lejos de mí insultar a mis hermanos. Yo solamente como sacerdote del Dios Altísimo quiero poner la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero, que ilumine las tinieblas del error de nuestra mente y que salga a la luz la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, San Pablo nos va a mostrar que cuando estos hermanos se han salido de la iglesia, han cometido un pecado que la iglesia lo llama
Apostasía. Salirse de la Iglesia Católica no es un juego. Meterme a evangélico no es un juego. Es un pecado mortal que la Iglesia Católica le llama apostasía. Apostasía. Si fuera lo mismo, y aquí una reflexión para los hermanos, tanto separados como los hermanos católicos, incluso algunos sacerdotes que creen que es lo mismo, entonces ¿por qué la Iglesia Católica habla del pecado de apostasía? ¿Y qué es la apostasía? Cuando uno reniega de la fe, cuando uno se aparta de la fe, es la apostasía. Y eso es un pecado. Y recuerde que es un pecado, según dicen las normas, reservado incluso al obispo. ¿Sí? A veces los obispos dan la autoridad al sacerdote, pero la persona debe volver y debe confesar su pecado y confesar públicamente el credo. Públicamente para recibirse de nuevo en la iglesia por haber cometido ese pecado de apostasía. ¿Cómo lo dice San Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, de la fe. Es el pecado de apostasía, apostatar de la fe. En castellano, para que me lo entiendan, renegar de la fe. A ver, ¿quieren ver que los hermanos separados son apóstatas? Escúchelos hablar y verá que ellos mismos, por su propia boca, se delatan. Dice, cuando yo era católico, ponga la lupa y hágale zoom a esa frase. Cuando yo era católico, ¿qué está haciendo? Apostatar, renegar de su fe. Es un apóstata. Aquí nos está comprobando que él era católico, pero que un día renegó de esa fe. Ahora está en el bando contrario, se llama apostasía. Eso es un pecado. Y el Espíritu Santo lo dice claramente. En los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, renegarán, se saldrán de la fe. Y esos algunos tienen nombre. Cristianos evangélicos, protestantes, como usted los quiera llamar, hermanos separados, hermanos esperados, como usted los quiera llamar, pero han apostatado de la fe y es un pecado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los protestantes se sienten tan a gusto, tan tranquilos? Porque no ha existido un católico que les diga que eso es un pecado. Porque los sacerdotes a veces nos callamos y decimos, vamos a tenerlos por amigos mejor. Entonces no le decimos nada y nos callamos la boca. Es un pecado. Como es un pecado robar, como es un pecado cometer adulterio, que los hermanos separados dicen, nosotros no bailamos pecados, no robamos, no fumamos, esos son los católicos, pero ustedes tienen un pecado mortal que se llama la apostasía, y eso es un pecado grave, que los separa de la iglesia del Dios vivo, la que tiene las llaves del reino de los cielos. Y lo más cómico es que la misma Biblia lo explica. ¿Qué hace una persona cuando sale de la iglesia apostata, reniega de la fe? ¿Qué hace? Vuelvo a leer, Padre, y nos dice qué es lo que hace. Repítalo de nuevo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores. Ahí. ¿A qué se entregan? Se entregan a espíritus engañadores. Y esto es lo que yo quiero que observen. Se entregan significa no le ponen barrera a los espíritus. Y escuchan voces de los espíritus. Me habló un espíritu. Me habló el espíritu y me dijo, Pánfilo, salte de ahí, funda una iglesia y póngale la iglesia Roca Fuerte. Póngale el nombre de la Nueva Jerusalén. Póngale el nombre y el espíritu le habla. Y dice, ese es el Espíritu Santo. No, cuidado. Se entregan a espíritus engañadores. ¿Qué significa engañadores? Espíritus que le hace creer a los protestantes que están en la verdad. Eso se llama espíritus engañadores. Que los convence a ellos de que están en la verdad, que están en el buen camino, que van por la salvación. Eso se llama espíritus engañadores. Si no los convenciera a ellos de que están en el bien, no serían espíritus engañadores, porque no cumplen la función de engañar. La función de esos espíritus satánicos es que la persona crea que está en la verdad.
Que la persona crea que está en los caminos de Dios cuando va desviado. Que la persona crea que está en la iglesia de Cristo, aunque sabe que la fundó Pánfilo hace 10 años o 100 años. Y esa persona está convencida que es la iglesia de Cristo. Cuando cualquier persona inteligente que buscara la verdad se daría cuenta que cómo la va a fundar Cristo si esa iglesia comenzó hace 100 años, hace 200 años, la más vieja, la de Martín Lutero, hace 500 años. ¿Cómo va a ser la de Cristo si Cristo vino hace 2000 años? Cualquier persona inteligente lo descubriría. Pero como estos están engañados por espíritus engañadores, aunque tenga 3 días de fundada esa iglesia, dice, esta es la iglesia de Cristo. Claro, lo está iluminando un espíritu engañador que ya lo convenció que esa iglesia que tiene 10 años, 20 años, 100 años, es la iglesia de Cristo. Si no lo convenciera que es la iglesia de Cristo, no sería un espíritu engañador. Su trabajo es engañar. Entonces, y se entregan. Ya, lo que le diga ese espíritu engañador, eso es lo que le importa. Por eso los hermanos separados, ustedes verán que los hermanos separados en el canal de YouTube, donde yo doy la enseñanza, a ellos no les importa, pero ni así, ni mínimo, la verdad. A ellos les importa es defender la doctrina que le enseñó su pastor y punto. Y aunque el cura Toro le diga con la Biblia y le muestre capítulos y versículos y le muestre que el gato es blanco porque tengo los pelos en la mano y el pastor dijo que no, que era negro porque el pastor dice que es negro, es negro. Sí. O sea, lo que dice el cura, aunque esté en la Biblia, es palabra de Satanás. Y lo que dice el pastor, aunque no esté en la Biblia, eso es palabra de Dios. Así engañan los espíritus mentirosos y seductores a los que apostatan de la fe, se entregan totalmente, se entregan sin reserva a espíritus engañadores, repítalo padres, a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Oh, respire profundo, doctrinas diabólicas. Aquí, por favor, ese rato usted me preguntaba si era lo mismo ser católico o ser protestante. El mismo Dios, la misma Biblia, aquí se canta, aquí se canta, aquí se ora, eso es lo mismo. En el mismo Dios, eso es lo mismo. Que allí se ora, eso es verdad. Que aquí se canta, eso es verdad. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está aquí en la doctrina, subráyenlo, para entregarse a espíritus seductores y a doctrinas diabólicas. Según dice la Biblia, para usted ver si esa iglesia es la de Cristo, no tiene que estar viendo si allí es el mismo Dios, si es la misma Biblia, si allí canta, que se ora. Se tiene que analizar la doctrina. Si no está de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que le dejó a los apóstoles, esa doctrina es diabólica. Lo que nota la diferencia entre una iglesia y la otra es la doctrina. A ver, ¿esta doctrina es la de Cristo o no es la de Cristo? La Biblia dice que usted no centre la atención si le gusta o no le gusta, si allí se habla, se ora, allí se ora, si se canta, no. La Biblia dice que usted debe centrar la atención en la doctrina, porque hay doctrina de Dios y hay doctrina del diablo. La diferencia es grande, es gigante. La doctrina de la Iglesia Católica es la doctrina de Dios. La doctrina de la secta son doctrinas diabólicas. Y como son doctrinas diabólicas con espíritus seductores, le hacen creer que están en el camino de la verdad. Ese es el problema. Lo que debemos analizar es la doctrina. Cuando yo estaba pequeño, yo no me acuerdo la historia completa, pero sí se la voy a resumir. Nos contaba papá una historia de un hombre que tenía 3 fieras muy grandes y muy bravas, que era tigre, león y onza. Ese tigre, león y onza hacían cosas, desastres, a la orden de ese hombre. Ese hombre iba con tigre, león y onza y llegó a un pueblo donde había un rey. Y el rey había dado la orden que a una fiera que había en el mar, que era una culebra de 7 cabezas, así decía el cuento, había que echarle una persona cada mes, una persona. O sea que cada familia tenía que entregar una persona para tirársela a esa fiera, para que no destruyera el pueblo.
Y de último le tocaba al rey entregar un familiar. Y resulta que cuando venía pasando Petronilo, que traía tigre, león y onza, le tocó al rey mandar a su hija para que se la tragara esa fiera. Y el rey, llorando, dijo: el que mate ese dragón de 7 cabezas y me traiga las 7 pajas, las 7 lenguas de esa culebra, ese se casa con mi hija. Y esa ley la escribió, la selló y dijo: el que la mate. Pues nadie se le atrevía a metérsele a esa fiera. Pero venía pasando un hombrecito, Pánfilo o Petronilo, y llegó y le dijo, Petronilo, a la gente le contaron, y dijo: ¿y es verdad lo que dice el rey? Sí. Y le dice al rey: rey, ¿eso es verdad? ¿Y que lo mate puede encontrar a su hija? Sí. ¿Y me trae las 7 lenguas? Perfecto. El hombre se fue con tigre, león y onza, y cuando venía la fiera a destruir a la hija del rey, dijo el hombre, Petronilo: tigre, león y onza, destruya ese animal. Y comenzaron a pelear, duraron como 1 hora en la batalla, logró matar la fiera esa, agarró, le sacó las 7 lenguas y se fue porque tenía un compromiso. Se fue con tigre, león y onza. Y la mujer emocionada se fue libre y venía, ya Petronilo se fue, llegó Pánfilo, un vivo, y vio las 7 cabezas allí y dijo: oh, voy a llevar las 7 cabezas al rey. Las cortó y le dijo: mi rey, yo maté esa fiera, aquí están las 7 cabezas, y usted dijo que se podía casar con la hija, yo vengo a reclamar a su hija. Y sí, así lo hizo. El rey dijo: perfecto, una fiesta, se va a casar con mi hija. Y cuando estaba en la fiesta, llegó Petronilo, que llevaba las 7 lenguas, y encuentra servida la comida, y le dice: tigre, león y onza, cómense toda esa comida. Se la tragó. Y dice el rey: ¿qué pasa aquí? Y le dice: mi rey, usted dio una orden y está escrito que el que trajera las 7 lenguas, ese se casaba. Dijo: aquí está el hombre que trajo las 7 cabezas. Dijo: está escrito que las 7 lenguas, no las 7 cabezas. Dijo el rey: oh, sí, cierto, son las 7 lenguas. Mandó a matar al otro y agarró y se casó el que tenía las 7 lenguas con la mujer. Hoy pasa exactamente lo mismo. Los protestantes traen las 7 cabezas. No son las 7 cabezas, son las 7 lenguas. En castellano no se refiere si aquí se canta y aquí se canta, que aquí se ora, de aquí se ora. No, se trata es la doctrina. Esto es la lengua, la doctrina es lo que vamos a analizar. Dice la Biblia que la iglesia de Cristo trae la doctrina de Jesucristo y las otras iglesias traen doctrinas diabólicas. ¿Usted quiere saber que no es lo mismo? Analice la doctrina. Ejemplo le doy. Una, la doctrina de los testigos de Jehová. Usted dice: eso es lo mismo. Le demuestro que no. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia católica sobre la Eucaristía? La